Bendiciones, amado hermano. En esta mañana vamos a hablar acerca de la oración transformadora. Para ello vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 22. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que la oración es un arma de guerra. Es un arma poderosa que a través de la oración Dios trae liberación a nuestras vidas, trae sanidad a nuestras vidas. A través de la oración Dios transforma nuestras vidas de una manera especial, que a través de la oración Dios trae protección a nuestras vidas. Por ello, la oración es muy importante. Para ello vamos a ver unos puntos que hemos desglosado en este pasaje que vamos a leer. Entonces, ya estando ahí, Génesis 32, versículo 22, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción y la sabiduría del Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, vamos a centrarnos en este versículo 24, donde vemos nuestro primer punto, donde dice: así quedó Jacob solo. Es muy importante, mi amado hermano, en este primer punto tenemos un tiempo a solas con Dios. Es una bendición cuando hacemos guerra espiritual, es una bendición cuando vamos al templo y oramos en compañía de nuestros hermanos. Es mucha bendición porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Sin embargo, no puede faltar en nuestra vida espiritual el tiempo a solas con Dios. A través del tiempo a solas con Dios viene esta oración transformadora. Es allí cuando nosotros nos volvemos uno solo con el Señor, donde estamos cara a cara con Él y yo únicamente, donde podemos abrir nuestros labios, abrir nuestro corazón y la presencia de Dios empieza a ministrar sobre nuestras vidas. En este mismo versículo vemos que la palabra nos dice: y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Entonces nos damos cuenta que había una lucha, había una batalla. Cuando vamos a mirar el significado de la palabra lucha, nos damos cuenta que lucha significa un esfuerzo grande, un esfuerzo continuado. Quiere decir que la persona se está esforzando por conseguir algo, por alcanzar algo, que no fue fácil, que no fue sencillo, pero que ella está ahí, la persona está ahí luchando, esforzándose por alcanzar esto. Tiene un nivel de dificultad, una batalla, una guerra, un esfuerzo. Entonces es necesario que nosotros nos esforcemos, que nosotros no nos rindamos para lograr ver la respuesta. ¿Tienes peticiones delante de Dios? Debemos continuar esforzándonos por esta petición. Recordemos en la palabra de Dios, en esta semana veíamos cuando Daniel oraba y el Señor le enviaba al ángel desde el primer día con la respuesta. Sin embargo, se efectuaba una batalla en el cielo y la respuesta llegó 21 días después. Por eso es necesario que no desistamos. Empecemos a clamar, empecemos a pedir y no desistamos de esa lucha, seamos constantes, seamos esforzados, que no sea un día, si es necesario que sea todo el tiempo que se requiera.
Es muy importante que tengamos en cuenta esto, mis amados hermanos. Cuando nosotros necesitamos una respuesta o estamos clamando por algo, es necesario que nos esforcemos. Y en el tema de la oración transformadora, pues la transformación es constante. Por eso debemos estar todos los días a solas con Dios y todos los días en esa batalla, en esa lucha constante. Vamos a ver el tercer punto. En el tercer punto dice, hasta que rayaba el alba. Rayar el alba, cuando nosotros vamos a verificar qué significa rayar el alba, nos damos cuenta que cuando empieza a rayar el alba es que empieza a amanecer. Entonces este punto nos da mucho que pensar. Este varón no luchó por 5 minutos, no luchó por 10 minutos, no luchó por una hora, fue bastante tiempo. Fueron bastantes horas las que él estuvo en la presencia de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros entremos a ese tiempo a solas, entremos a esa intimidad con Él, tengamos en cuenta que el tiempo no importa, que sea un anhelo para nosotros. Ese rayar el alba significa que venzamos esos obstáculos que nos impiden estar ahí en esa intimidad, en esa oración con Dios. Podemos hablar de vencer la pereza, podemos hablar de vencer todo aquello que nos impide buscar la bendición. Quizás lleva tiempo, pero no importa cuánto tiempo sea, no importa si fue 5 minutos, si fue una hora, si fueron 2 horas, 8 horas, no importa. Cuando estamos en la presencia de Dios y cuando nos encontramos en esta lucha, realmente el tiempo pasa a un segundo plano. Pero yo quiero que en este tercer punto veamos que la oración tiene ciertos impedimentos. Entonces, hablamos de obstáculos como vencer la pereza, de vencer quizás la angustia por estar mirando el tiempo, pero también vemos que hay impedimentos y estorbos que nos evitan o no nos dejan estar en la presencia de Dios de una manera tranquila. Vemos que está, por ejemplo, la falta de perdón. Cuando nosotros no hemos perdonado a una persona, hay en nosotros raíces de amargura, hay quizás enfermedades, dolor, no tenemos paz, hay temor, como en este caso, cuando hablamos de Jacob. Jacob, en este momento en que tenía esta lucha, se dirigía a donde su hermano Esaú, que hace muchos años no se veían, y pues en él había temor porque no sabía la reacción que iba a haber en Esaú. Por eso él estaba ahí delante de la presencia de Dios. Asimismo nosotros debemos aprender a soltar todo en las manos de Dios. Debemos aprender a perdonar. De hecho, Jesús mismo nos enseña en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Uno de los mayores impedimentos y estorbos para la oración es la falta de perdón. Por eso debemos sacarlo de nuestras vidas. Otro impedimento tenemos, por ejemplo, la enemistad con el prójimo. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Mateo 5, versículos 23 y 24, nos dice que si tenemos nuestra ofrenda y la traemos al altar y allí nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dice: anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego trae la ofrenda. Es un impedimento tremendo el estar enojado con el prójimo. Puede ser algo muy pequeño, algo muy mínimo, al igual que en Primera de Pedro 3:7, donde nos dice que vosotros, maridos, dice la palabra de Dios, que no tengamos estorbos para nuestra oración. Entonces debemos tener en cuenta que una discusión pequeñita, cualquier cosa, por pequeña que sea, puede estar estorbando nuestra oración. Entonces es muy importante que nosotros
saquemos todos esos impedimentos, que los vayamos descubriendo, que los vayamos detectando y los vayamos sacando de nuestra vida. La falta de fe es otro impedimento. Muchos de nosotros quizás entramos a la presencia de Dios y conozco mucha gente que ora y no cree que Dios es capaz de concederle la petición. Pero la palabra de Dios nos dice, todo lo que pidiereis orando lo recibiréis. Aquí debemos tener en cuenta que si nosotros oramos y pedimos según la voluntad de Dios, vamos a obtener respuesta. Que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios precioso, que Él nos quiere bendecir. Y muchas veces nosotros tenemos una mala costumbre y es pedir con la voluntad permisiva. En la mayoría de los casos, esa voluntad permisiva trae malas experiencias a nuestras vidas, trae dolor, cosas que podríamos evitar si oramos correctamente pidiendo en la voluntad de Dios. Lo otro que tenemos que sacar de nuestra oración, o que a veces nos impide como tal estar ahí en esa oración hasta que raye el alba, es que somos egoístas, orgullosos, que quizás no pensamos en otras personas, sino solamente en nosotros mismos, que quizás, así como dice en Santiago 4:3, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Dios es el dueño de todo. Para Él no es difícil bendecirnos, para Él no es difícil darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero debemos aprender a soltar estas cosas que no nos ayudan, que no nos ayudan. Y otro impedimento también está, por ejemplo, la concentración, cuando entramos en la presencia de Dios y muchas veces no estamos disfrutando de la compañía de Dios, sino que estamos pensando en la olla, en que no he pagado el recibo de la luz, en que me faltó, no sé, hacer la tarea de mi hija, ayudarle. Entonces, todas estas son distracciones. O cuando de pronto tenemos ataduras de idolatría, ataduras de ocultismo, todo este tipo de cosas son impedimentos. Entonces tenemos que ir poco a poco en medio de esa lucha pidiéndole al Señor que nos ayude a detectar qué son esas cositas que tenemos que ir sacando de nuestras vidas para poder tener esta oración transformadora en nuestras vidas, para empezar a ver cambios en nosotros. Y el cuarto punto es muy, muy importante. Dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Fuerte. Antes de la bendición, en medio de la lucha, habrá un momento en el que quizás viene dolor, en el que quizás sentimos que perdimos esa batalla, en el que quizás quedamos como que no se ve una respuesta posible, pero es en ese momento de dolor, en ese momento de prueba, en ese momento de lucha, en ese momento de adversidad, en donde estamos a punto de recibir la bendición. Es necesario en ese momento de prueba, en ese momento en el que sentimos que el dolor es tan grande, que el dolor es tan fuerte, que sentimos que no vamos a poder continuar, es donde Dios más se agrada de que nosotros estemos ahí en su presencia, de que nosotros estemos ahí en esa lucha, en ese tiempo a solas con Dios, que estemos ahí venciendo todo obstáculo para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Dice que el varón tocó en el sitio del encaje de su muslo y el muslo se descoyuntó. Qué dolor. Pero aún así, Jacob siguió luchando. Y eso es lo que Dios quiere, que en medio de esa prueba, de ese dolor, de esa adversidad, nosotros continuamos con nuestra lucha. Ese es el quinto punto, la persistencia. Vemos en el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices.
debemos tocar, debemos importunar, no desistir. Acordémonos en la palabra, la parábola del juez injusto y la viuda. Cuando nosotros somos persistentes, cuando nosotros tocamos, cuando nosotros insistimos delante de la presencia de Dios, muy seguramente vamos a alcanzar esa bendición. Es muy, muy importante tener en cuenta la persistencia. No podemos decaer, no podemos desmayar. Muy importante que seamos persistentes en esa oración. Vamos a pasar al sexto punto. Dice en el versículo siguiente, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En medio de esa oración, Dios pide que nosotros nos mostremos a Él tal como somos, sin caretas, con sinceridad, que desnudemos nuestro corazón delante de su presencia, que nos mostremos tal como somos. Por eso es muy importante esa oración a solas. Muy posiblemente nosotros, cuando estamos en ese tiempo a solas con Dios, es cuando abrimos nuestro corazón y decimos al Señor todas las cosas que tenemos ahí y en las cuales necesitamos que Dios entre a orar. Cuando el ángel o el varón le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Dios sabe todo, Dios posiblemente ya sabía que su nombre era Jacob, pero aún así se lo pregunta, porque necesitaba que Jacob lo dijera. Asimismo, nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios, Dios espera que nosotros nos abramos delante de Él, que nos mostremos delante de su presencia tal como somos, que no tengamos tapujos, que no tengamos temor, que no sintamos miedo a mostrarnos tal como somos, a mostrar nuestras debilidades, a mostrar nuestras fallas, a decirle, Señor, necesito que me hagas fuerte, necesito fortalecer esta área de mi vida, necesito que tomes el control. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos en medio de esta oración transformadora. Vamos a pasar al punto número 7. En el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En este punto número 7 vemos que vienen cambios para nuestra vida. Todo lo que somos debe menguar, debe desaparecer. Ahora Dios empieza a crear una nueva vasija. Recordemos que Él es nuestro alfarero. En medio de esa oración, Dios desbarata y vuelve a hacer. Él empieza a formar, a desaparecer, a crear una vasija nueva. Ahí es donde, en ese punto es donde nosotros entendemos que ya no somos más nosotros, sino que ahora somos propósito de Dios, que ahora somos su herramienta, que somos el sueño de Dios hecho realidad. En ese punto es donde entendemos que ya no somos más, ya no es más Joana, ahora es el Señor a través de Joana, que ya no es más como yo quiero hacerlo, que ahora es como Dios quiere que yo lo haga. Ese punto es supremamente importante, por ello tenemos que tener en cuenta que en medio de la oración, todo el tiempo, desde el primer momento, Dios siempre está orando en nuestras vidas y siempre está haciendo maravillas en medio nuestro. Está cambiando, está transformando, que Él es ese escultor que está con ese cincel puliendo, quitando esas cositas que tenemos ahí que no nos hacen ver lindos espiritualmente, que está el Señor ahí con ese cincel puliendo, esculpiendo, quitando todas aquellas cositas que tenemos que no nos hacen ver lindos delante de su presencia, hablándolo a modo espiritual. Amén. Vamos a ver el punto número 8. En el versículo 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
vemos algo muy importante. En ese punto 8 vemos dos cosas importantes. Muchas veces nosotros queremos saber cosas que no necesitamos saber, que no debemos saber, que nos distraen de nuestro verdadero propósito, que nos distraen de la atención que debemos tener puesta en Dios, de lo que acaba de pasar algo muy importante, y es que la presencia de Dios ha hecho un cambio en la vida de Jacob. Así pasa lo mismo. Nuestra vida espiritual es una constante lucha, es una constante a solas con Dios. Estamos hablando de que no es una lucha que tenemos una sola vez, sino que es una lucha que tenemos a diario, que es ese a solas con Dios es a diario, ese cambio, esa transformación es a diario, es constante. Que acaba de pasar algo en nuestras vidas o acaba de pasar algo en estos momentos en la vida de Jacob, y él pregunta, ¿cómo es tu nombre? Es algo que lo desvía, digamos, que de la atención de lo que acaba de pasar, de la bendición que ahora tenemos. Asimismo nos pasa a nosotros. Muchas veces salimos de la oración, salimos de ese tiempo a solas con Dios y viene algo que distrae nuestra atención. Entonces busca hacernos olvidar de lo que acaba de pasar en nuestras vidas, de lo que Dios acaba de hacer en nosotros en ese tiempo a solas. Y salimos y volvemos a sentir de pronto la duda, volvemos a sentir el temor, damos como ese campo para que eso vuelva a atacar nuestras vidas. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay cosas que no son necesarias, que no necesitamos saber, que nos pueden distraer de esa atención, para que lo tengamos en cuenta. Dice también, y lo bendijo, recibió la bendición, recibió lo que estaba buscando, lo que estaba pidiendo. Entonces le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces aquí viene el siguiente punto, donde nosotros vemos que viene un cambio. Entonces definitivamente ya no sigue siendo Jacob, ya Dios cambia el nombre. Asimismo Dios hace con nosotros. Ya no somos más Joana, sino que ahora Dios hace un cambio en mi vida. Entonces ahí es cuando muchas veces las personas que no conocen de pronto de Dios y que nos conocen de hace mucho tiempo dicen, oye, tuviste un cambio. Entonces ahí es cuando vemos el cambio de pronto en la persona que consumía vicio, pero llegó a los pies del Señor, y a través de la oración, como escuchábamos el testimonio de la pastora Mirella, Dios permitió que fuera libre, Dios permitió que ya no fuera la misma que era hace muchos años, sino que ahora es una persona renovada, ya esa parte ya fue transformada en su vida. Entonces ahí es cuando a través de la oración Dios empieza a cambiar nuestra vida y empieza a darnos una nueva identidad y empieza a darnos un nuevo propósito y empieza a ser una nueva criatura con nosotros. Es supremamente de bendición esta oración transformadora. Muchas veces nosotros conocemos, de hecho, muchas personas que llevan muchos años en la iglesia y que de pronto uno dice, no, esta persona es un tremendo guerrero, es una persona, pero a veces uno mira y de pronto uno dice, uy, pero es tremendo guerrero, digamos, en la iglesia, pero de pronto el testimonio no es muy bueno afuera. Por eso es necesario que nosotros entendamos que cuando entramos delante de la presencia de Dios, que cuando vamos a su secreto y vamos a esta oración transformadora, debemos despojarnos de nosotros, debemos permitir que sea Dios quien esté obrando como tal en nuestras vidas. Dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara.
y fue librada mi alma. Entonces aquí vemos dos cosas importantes. Dice que ese Peniel significa, él le puso Peniel porque vio a Dios cara a cara, ¿cierto? En el secreto, en ese lugar santo, en la intimidad, en la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos constantemente, que nosotros tengamos muy, muy en claro que lo más importante para nosotros es tener esa intimidad con Dios. Como les decía al principio, hay varios niveles de oración, pero ese nivel de oración en el que nosotros tenemos esa intimidad con Dios, esa intimidad con el Espíritu Santo, ese nivel en el que nosotros entramos a ese lugar santo y desnudamos nuestro corazón y el Señor habla nuestras vidas y el Señor empieza a orar y empieza a transformar. Ese nivel de oración debe permanecer siempre en nosotros. Excelente digamos, por los intercesores y las personas que les encanta la guerra espiritual y todo esto. Tenemos que hacer uso de esas armas que Dios nos ha dado, pero es muy importante y no podemos dejar de lado ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo en el que nosotros entramos en esa intimidad, en el que permitimos que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas, en el que permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y empiece a transformar todo aquello que es necesario que sea transformado. Entonces ese Peniel es necesario que esté ahí presente, que nosotros también tengamos ese lugar en el que estemos cara a cara con Dios. Vemos en el segundo, la parte B de este versículo que dice, y fue librada mi alma. Súper importante. Esta oración es libertadora. Trae libertad a nuestra vida. Estaba cautivo, estaba pesadumbrado. Toda la vida había luchado con sus fuerzas. Si miramos el caso de Jacob, Jacob desde el momento en que estaba en el vientre de su madre, cuando iba a nacer, ya estaba agarrando el calcañar de su hermano, ya estaba luchando por nacer primero. Después si miramos la historia de su vida, fue un hombre que error tras error, siempre tratando de luchar en sus fuerzas, de conseguir las cosas en sus fuerzas. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Por eso debemos aprender a tener nuestra fe puesta en Dios, entender que Él obra para bien, que no podemos angustiarnos porque muchas veces queremos ver la respuesta ya. Pedimos la idónea, pedimos el idóneo. No, pero es que ya llevo tantos años orando y Dios no me responde. Entonces es ahí cuando ya no dejamos que el Señor obre, sino que le ponemos una barrera y decimos, no, voy a conseguir mi idónea porque yo no puedo seguir solo. Y entonces ahí es donde vemos muchos casos en los que lastimosamente Dios en su infinita misericordia siempre procura hacer que las cosas nos ayuden, siempre, la palabra lo dice, que las cosas nos ayuden para bien. Pero cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios, es ahí cuando viene el ayayay, cuando viene el dolor, cuando viene ese tiempo duro, ese tiempo difícil, ese tiempo en el que me casé con un inconverso y he tenido que llorar mucho y he tenido que doblar mucha rodilla porque ha sido difícil la situación. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Este hombre llegó a la presencia de Dios y así muchas veces llegamos nosotros de la misma manera, apesadumbrados, cargados, cansados porque hemos tratado de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque tenemos la carga ahí encima, porque necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Y a través de esta oración, así como fue librada el alma de Jacob, así mismo nuestra alma también es librada. Y entonces sentimos esa paz y sentimos esa tranquilidad y sentimos que, Señor, llevaste mi carga. Y entramos cargados y salimos siendo totalmente transformados, que es el último punto. Entonces dice el versículo 30, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Si nos damos cuenta, Jacob salió, había pasado Peniel, dice, salió el sol, ya no rayaba el alba. Y dice que Jacob cojeaba, nunca más fue el mismo.
fue transformado, fue cambiado. La lucha, a través de la lucha, recibió su bendición. A pesar de la prueba, a pesar del fuego, jamás volvió a caminar igual. Ahora caminaba conforme a la voluntad de Dios. Fue quebrantado su orgullo, su autosuficiencia, todo egoísmo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, que pase también en nosotros, que cuando entremos en esa presencia de Dios, en esas solas con Dios, en ese peniel, en esa lucha, salgamos de ahí transformados, salgamos de ahí quebrantados, que toda nuestra arrogancia, toda nuestra sabiduría propia, todo nuestro orgullo, toda nuestra autosuficiencia sea quitada de nosotros. Entonces, cuando sucede esto es cuando empezamos a comprender nuestra dependencia de Dios, cuando entendemos que Dios es real y que nosotros dependemos directamente de Él y empezamos a comprender que lo nuestro no es lo material que vemos y que a veces nos llena de temor y nos llena de incredulidad y nos llena de falta de confianza, sino que lo nuestro va más allá. Y que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios eficaz. Es ahí cuando empezamos a confiar realmente en Él y empezamos a soltarnos en las manos de Dios. Y aun cuando vemos muchas veces que quizás la respuesta no va a ser lo que esperamos, seguimos adelante porque sabemos que sea cual sea la respuesta que Dios tenga para nosotros, es de bendición.